Bienvenidos a Mechanic Duck. Suscríbete. Hola compañeros, buen día. En esta ocasión resolveremos el problema 544 del libro Dinámica del autor Merriam, relacionado al tema de movimiento absoluto. El enunciado dice lo siguiente. Sabiendo que Y es igual a 160 milímetros, el pistón hidráulico le transmite una velocidad de 400 milímetros sobre segundo al pasador en B y una aceleración de menos 100 milímetros sobre segundo al cuadrado. Calcular la velocidad y aceleración angular de la barra OA en el instante representado. Los miembros OA y AB tienen el mismo ángulo respecto de la horizontal en ese instante. Antes de resolver el ejercicio, recuerda que este video forma parte de mi lista de reproducción de dinámica del cuerpo rígido, donde encontrarás más contenido relacionado a diferentes temas. En la descripción te dejo el link. Retomando el problema. Para emplear el método del movimiento absoluto, se deben de relacionar las dimensiones que varían con respecto del tiempo con aquellas que permanecen constante. Para hacer esto se trazan dos triángulos rectángulos para que sea más sencillo visualizar la relación que hay entre las dimensiones. El origen es el punto O. La convención de los signos es propuesta con sentido antihorario hacia la derecha y hacia arriba como positivos. Si se suman las distancias L1 y L2, se obtiene la dimensión Y. Como se mide desde el punto O hacia abajo, se agrega el signo negativo. Empleando los triángulos trazados, se relacionan las dimensiones de la barra, el ángulo θ y las distancias L1 y L2. Ambas, al ser los catetos opuestos respecto del ángulo, emplean la función seno. Se sustituyen en Y, generando la ecuación número 1. Ahora se reducen términos semejantes y se despeja el ángulo. Se sustituye el valor de la dimensión Y y se opera. A continuación, se relacionan las dimensiones de la barra para calcular la distancia X que hay del punto O hacia el punto B. Para esto se resta la dimensión horizontal del elemento AB menos la distancia horizontal de la barra OA. Como ambas proyecciones son el cateto adyacente respecto del ángulo, se utiliza la función coseno. El signo negativo se debe a que esta dimensión se está midiendo del origen hacia la izquierda. Ahora se deriva la ecuación de la posición en X respecto del tiempo. Para derivar la función coseno, se utiliza la regla correspondiente, la cual indica que también se debe derivar el ángulo respecto de la variable. Para este caso, el argumento es el desplazamiento angular, y su derivada respecto del tiempo es igual a la velocidad angular. Además, tener en cuenta que aunque el ángulo de las barras es el mismo respecto a la horizontal, sus velocidades angulares son diferentes. Se deriva, obteniendo la ecuación número 2. La ecuación está igualada a 0, ya que el punto B no tiene desplazamiento horizontal, por ende no hay velocidad ni aceleración. Se despeja a omega AB, generando la ecuación 3. Posteriormente se deriva la ecuación 2 respecto del tiempo. Las dimensiones de 200 y 300 milímetros son constantes, así que salen de la derivada, pero tanto el argumento θ como la velocidad angular varían respecto del tiempo, por ende se deriva utilizando la regla del producto. También se muestra en pantalla la regla para derivar el seno, y también se sabe que el cambio de la velocidad angular respecto del tiempo es igual a la aceleración angular. Se deriva. Se agrupa de un lado de la ecuación los términos que contengan a las aceleraciones angulares. Se sustituye la expresión 3 y se reducen términos semejantes, obteniendo la ecuación número 4. Después se trabaja con la ecuación 1. Se deriva respecto del tiempo. Nuevamente se utiliza la regla para derivar el seno y recordar que la derivada del desplazamiento angular respecto del tiempo es igual a la velocidad angular. Se deriva. Se sustituye la expresión 3. Se reducen términos semejantes y se despeja a omega AO, generando una ecuación en función de valores que el problema proporciona como datos de entrada. Se verifica la congruencia de unidades, se sustituyen y se opera. El signo negativo indica el sentido de giro que tiene el miembro. La barra OA tiene una velocidad angular de 1.0555 radianes sobre segundo con sentido horario.
A continuación, se utiliza la ecuación de la velocidad en el eje vertical. Se deriva respecto del tiempo. Como en un caso anterior, se utiliza la regla para derivar un producto, ya que tanto omega como el ángulo cambian respecto del tiempo. También se utiliza la regla para derivar el coseno. Y recordar que la derivada de omega respecto a t es igual a alfa. Se deriva. Se sustituye la expresión 3. Se reducen términos semejantes, se agrupa de un solo lado de la ecuación los términos que contengan alguna aceleración angular y se divide ambos lados de la ecuación entre coseno, obteniendo una expresión en la cual se pueden sustituir los datos conocidos. Se verifican las unidades, se reemplazan y se opera, obteniendo la ecuación número 5. De la ecuación 4 ya se pueden operar algunos valores, ya que se han calculado a lo largo del problema. Se verifica la congruencia de unidades, se sustituyen y se opera, obteniendo la ecuación 4', que junto a la expresión 5 forman un sistema de ecuaciones 2×2. Se resuelve. El signo del miembro AO indica el sentido de giro. La aceleración angular de la barra es igual a 0.5 radianes sobre segundo al cuadrado con sentido antihorario, dando solución al problema. Y bueno, compañeros, eso sería todo. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, pueden dejarlos en la caja. Hasta luego.